Hola amigos, en este video aprenderemos cómo configurar un router balanceador de carga de la marca TP-Link, el TL-R470+. Bueno amigos, este balanceador cuenta con 4 puertos WAN LAN, 3 de ellos se pueden intercambiar por LAN y un solo puerto destinado a LAN que también puede ser intercambiable con los otros 3. Es un balanceador Fast Ethernet y vamos a configurarlo. Bueno amigos, vamos a entrar a la administración del router TP-Link. Aquí nos está diciendo que si queremos utilizar el instalador rápido, le vamos a decir que no. Bueno, en la primera página, como verán amigos, este balanceador dijimos que tenía 4 puertos WAN LAN, 3 de ellos pueden ser intercambiables por LAN, es decir que podemos tener hasta 4 WAN balanceados. Esto es muy importante porque si ustedes tienen 2 o 3 conexiones a internet, pues va a variar la configuración con respecto a los que tengan activos, a los WAN LAN. Esta página solamente sirve para ver cómo se encuentra el router, en qué estado y cuántos de ellos están conectados o no. Nos vamos a Quick Setup. Aquí vamos a cerrarlo porque esto es para configurarlo rápidamente. Nos vamos a Network y aquí, como yo les había dicho, ustedes pueden intercambiar los puertos LAN WAN. Por defecto siempre va a estar configurado el WAN 1 y el WAN 2 y va a tener 3 puertos LAN. Ustedes pueden cambiarlo. En este caso yo voy a poner los 4 para que vean cómo funciona. Listo. Cada uno de los WAN tiene un sistema de conexión. Puede ser por IP estática dinámica o PPoE, L2TP, PPTP. En este caso estoy usando una conexión dinámica en WAN 1 y WAN 2. De hecho están conectadas a al mismo switch del modem. Es decir que no tengo otra conexión, pero vamos a ver cómo sería. En LAN, aquí podemos nosotros cambiar la IP de nuestra LAN para que sea otra, no la por defecto. En este caso voy a dejarla así, nada más vamos a comentarlo para que ustedes vean cómo funciona. El servidor de HCP es igual, el cliente y la reserva es igual a como que si ustedes tuvieran un router TP-Link normal, solamente que este trae otras opciones. Nos vamos a IPTV y es similar a los routers nuevos. MAC address, esto es para ver qué dirección MAC tiene cada uno de los puertos que tiene, y el switch. Aquí ustedes, y se me hace muy interesante esta opción que tiene, ustedes pueden en Rate Control pueden habilitar un determinado ancho de banda para un puerto. Esto es interesante en ciertos aspectos porque nos permite controlar inclusive lo que sale de un puerto, el espejo, la configuración, e inclusive nos permite modificar el modo de negociación si es que lo necesitamos. Generalmente siempre lo dejamos en automático. El estado de cada uno de los enlaces y un apartado para hacer VLANs. Esto es si ustedes tuvieran más de un puerto destinado a LAN. Otra de las opciones que trae es precisamente que ustedes puedan poner varios grupos junto con varios usuarios, y aquí
pueden crear un grupo y usuarios que estén asignados a ese grupo. ¿Para qué? Bueno, este balanceador nos permite controlar el ancho de banda que le puedes poner a cada grupo o usuario. Ojo, aquí es muy importante tomar en cuenta que este balanceador no tiene la suficiente potencia para tener muchos usuarios. Es decir, si ustedes quisieran montar un ISP pueden hacerlo con este, pero si en un momento dado crecen, ya no les va a funcionar. Yo lo utilizaba para 30 usuarios, que no son muchos, y tenía grupos e usuarios con diferente ancho de banda. Y los usuarios nuevos, por defecto, había un grupo para ellos y les daba poco ancho de banda. Hasta después que se acomodaban ya se les modificaba esa parte. Pero a lo que voy es que si ustedes van empezando con un ISP y tienen este equipo, ustedes lo pueden utilizar para precisamente empezar. Aquí la recomendación es que ustedes empiecen con lo que tengan. No espérense a comprar un balanceador grande o un switch grande, capa 3. Deben de empezar con lo que tienen y después van mejorando. Aquí en el apartado de avanzado también tienen las mismas opciones que un router normal, lo que viene siendo el servidor virtual, el disparador de puertos y el ALG. Aquí es donde ya empieza un poco a cambiar en el control de ancho de banda. Y aquí es lo que yo les comentaba. Aquí yo puedo tener un grupo y empezar a darle cierto ancho de banda. En este caso lo vamos a dejar así. Nada más lo vamos a ver cómo funciona, para después hacer un video donde ya se va a explicar cómo funciona cada una de las secuencias del control de ancho de banda. En este apartado tiene otro que es un servidor PPoE. Nos vamos a los límites de las sesiones. También esto es por grupos. Y el balanceador. Aquí en el balanceador de carga es donde precisamente está uno de los detalles que tiene este balanceador. ¿Por qué? Yo lo tengo en utilizar ruteo optimizado, pero precisamente aquí donde empezamos a acomodar los protocolos de ruteo, aquí nosotros podemos acomodar o darle preferencia a ciertas IP para que salgan por cierto puerto. Esto es lo que nos permite. Y aquí en el link backup es lo que también, bueno, a mí me gustó mucho de este balanceador, que nosotros podemos crearlo de tal manera que pueda ser un respaldo primario o secundario. En este caso vamos a ponerlo como primario y el 2 como respaldo. Si hago esto, el puerto WAN 1 va a ser el primario. Supongamos que el enlace se cae, el 2 va a entrar en automático. Pueden hacerlo por tiempo o por falla. Al darle aquí, si detecta el balanceador que el puerto WAN 1 se cayó, va a entrar el WAN 2 en automático. Esto es muy útil por si tienen dos conexiones y una de ellas se cayó, la otra que entra en automático. Esto lo pueden hacer de esta manera. Ahora, si yo quisiera por tiempo, ¿qué tal si en la noche quiero hacer mantenimiento en el 1 y que entre el respaldo 2? Lo puedo hacer por tiempo
y en base a un día de la semana. Ahora nos vamos a protocolo y aquí puedo agregar otro protocolo a lo que viene siendo las políticas de ruteo. Aquí vienen los protocolos, que son estos de aquí. En la pestaña protocolo van los que van aquí en el ruteo. Bueno, esa es la parte interesante de este balanceador. ¿Cómo vamos a aplicar las preferencias de ruteo o políticas de ruteo? Nos vamos al apartado Firewall y aquí también podemos hacer algunas cosas. Ya son más de mantenimiento, como un escaneo de ARP y un IP MAC binding, es decir que un amarre entre IP y MAC. Tenemos defensas para ataques cibernéticos, el filtrado MAC, que aquí es muy interesante porque nos permite hacerlo con el cableado, porque este ruteador no tiene Wi-Fi. Un control de acceso para el administrador, que es nos vamos a servicios y aquí viene lo que los comentaba hace unos momentos. El servidor PPOE trae una opción que se llama eBulletin, que es para mandar una pantalla como un aviso. Puede usarse también como un boletín de una promoción o algo. Esta parte. Tenemos el DIN DNS. Eso todos los routers lo traen. Tenemos el UPnP. Esto es para las funciones de plug and play en red. Nos vamos al mantenimiento, login, manejo remoto. Aquí si queremos actualizarle el firmware, el puerto SNP, estadísticas, diagnósticos. Aquí esta pestaña es muy interesante porque aquí nos permite saber si el puerto está activo o no. Ojo, el LAN 1 siempre, el LAN 5 siempre va a estar activo. Los que sí hay que detectar si está activo no son los puertos WAN, por si uno está caído o no. Yo les aconsejo que siempre lo dejen activo para que el router esté trabajando en la parte del falla. En caso de que se caiga un enlace entre el otro, el tiempo, los logs, la tabla de nateo y ya es todo. Bueno amigos, esta sería la configuración básica, que básicamente es la que se encuentra ya por defecto en el router. Lo que hicimos fue conocer los menús, cómo vienen y todo. Más adelante les voy a preparar un video donde vienen todas las opciones y vamos a probar cada una de ellas para que ustedes vean cómo lo pueden trabajar. Ojo, ustedes pueden tener este router para un ISP pequeño, muy pequeño. Yo les aconsejo que empiecen con lo que tienen. Yo empecé con este router porque mi red era pequeña. Ya después fui creciendo y empecé a ver otras opciones. Pero ustedes pueden utilizarlo para algo pequeño o inclusive para un nodo donde tengan 20 usuarios o 10, dependiendo de su red. Bueno amigos, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos, hasta luego.